Bueno, vamos a compartir algo cuyo título que puse a esta enseñanza se llama Las dos profecías dichas a Nicodemo. Hay dos profecías acá. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, fue un profeta, ¿no? Y como tal, ha profetizado cosas que ya se han cumplido y ha profetizado cosas que todavía han de cumplirse, ¿no es cierto? Vamos a ver estas dos profecías hechas a Nicodemo en una charla que tuvo con él. Y vamos a leer primero el relato acá en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesucristo no le dio mayor importancia a este preámbulo, y en el 3 vemos que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera profecía. Capítulo 4, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, segunda profecía, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Estas son las dos profecías que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a verlas un poco más en profundidad, estas dos profecías. Y bueno, vamos a comenzar con la primera, que dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, la palabra acá donde dice de nuevo, nacer de nuevo, es una palabra griega que se llama anocen, y en realidad quiere decir de arriba o de lo alto. Tiene ambos sentidos. Nicodemo se quedó con el de nuevo y no pudo percatar lo que le decía el Señor Jesucristo, que era el que no nace de arriba, de lo alto, del Supremo. En realidad el que no nace de Dios, eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Acá mismo en Juan 3, pero en el versículo 31, vamos a ver otro versículo donde se usa esta palabra anocen, de arriba. Dice, el que de arriba viene, anocen, el que de anocen viene, es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Ven? El cielo, arriba, anocen, es algo superior a la tierra. Otro uso lo vemos en Juan 19, en el versículo 11. Respondió Jesús, hablando acá con Pilato, ¿no? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, de anocen. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bueno, acá lo que yo trato de notar es que cuando a Nicodemo le dice, si no nacieres de nuevo, es de arriba, es nacer de lo alto. Volvemos a Juan 3. El que no nace de nuevo, dice en Juan 3, o de arriba, no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, esta palabra ver es muy interesante.
¿Qué le está diciendo acá el Señor Jesucristo a Nicodemo? La palabra ver es una otra palabrita griega que fue traducida ver, que se llama eido, y quiere decir tanto ver como percibir o reconocer o comprender. Y ese es el sentido que le estaba dando el Señor Jesucristo a esta profecía. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de arriba no puede percibir el reino de Dios. No era una visión ocular, física, porque sabemos que el reino de Dios no es físico, es espiritual. Entonces dice que no se puede percibir, no lo puede percibir el que no nace de arriba. ¿De qué estaba hablando acá Jesús? Bueno, vamos a ver en Marcos, si por favor me acompañan al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 11. Acá el Señor Jesucristo había hablado la parábola del sembrador y sus discípulos no lograron a percibirla, a comprenderla. Entonces les dice Jesús en el versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban. ¿Ven? Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. ¿Ven? Este es el sentido de cuando dice a Nicodemo: no puede ver el reino de Dios, no lo pueden percibir. El que no nace de arriba no puede percibirlo, el reino de Dios, no puede disfrutarlo, no puede palparlo. Vamos a ver otro uso acá en Marcos 9. Vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venidos con poder. Y esto no sucedió. Todos a los que les estaba hablando duermen en Cristo o han fallecido. Pero ¿qué les está diciendo acá? No gustarán la muerte hasta que hayan visto e ido, la palabra griega e ido, hasta que no hayan percibido, no hayan disfrutado, no hayan palpado el reino de Dios venido con poder. Y eso sucedió a partir de Pentecostés. Y ahí sí entonces uno puede decir, claro, acá sí es cierto lo que estaba diciendo Jesucristo, no han gustado la muerte hasta que hayan percibido, no hayan recibido, no hayan palpado el reino de Dios venido con poder. ¿Se acuerda cuando le decía, esperen la promesa y recibirán poder? Bueno, eso les estaba diciendo. Algunos de los que están acá no van a gustar la muerte hasta que no hayan visto, pero recibido, conocido, entendido el reino de Dios con poder. En 1 Corintios 2, vamos a ver esto, como nosotros también hoy día, al haber recibido Espíritu Santo, podemos ver el reino de Dios en el sentido de, no ocularmente, sino en el sentido de percibirlo, de palparlo. 1 Corintios 2, en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha recibido Espíritu Santo y el que lo opera, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es un juzgar del juez, ¿no? De dictar sentencias, sino que es juzgar, de discernir, de entender. El espiritual entiende, percibe ese reino, lo ve, porque tiene Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que uno perciba y entienda y comprenda las cosas que son del Espíritu de Dios.
Entonces volvemos a Juan 3 y ya tenemos un poquitito más de entendimiento de lo que le estaba diciendo o profetizando. En realidad le estaba profetizando el Señor Jesucristo a Nicodemo. En 3:3 entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de lo alto no puede percibir el reino de Dios, no lo puede palpar. Si no naces de lo alto, no puedes hacerlo. Pero uno puede leer: de cierto te digo, que el que naciere de lo alto puede percibir el reino de Dios. ¿Sí? Esa es la primera profecía que le hace el Señor Jesucristo a Nicodemo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver un poquitito más en profundidad la segunda profecía, que la leemos en el versículo 5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, ¿qué significa nacer de agua y espíritu? Bueno, la primera lectura que uno hace acá en la Reina Valera, dice: pareciera que fueran dos clases de nacimiento, ¿no? Pareciera que fuera uno de agua y uno de espíritu. Pareciera que fueran dos cosas distintas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque han separado estos dos términos, nacer de agua y nacer del espíritu, y se ha concluido que el nacimiento de agua se corresponde con el bautismo de agua que practicaba Juan. Muchos han enseñado que nacer de agua corresponde al bautismo de agua que practicaba Juan el Bautista, ¿sí? Otros han enseñado, y yo no encuentro ningún sustento bíblico, que el nacimiento de agua es el nacimiento natural del ser humano, o sea, nacer de los padres. Cuando un bebé nace, han enseñado de que es el nacimiento de agua. Bueno, ambas doctrinas, la que dice que el nacimiento de agua es el bautismo de Juan, o que es el nacimiento natural del ser humano, ambas doctrinas se alejan de la palabra de Dios, porque no es lo que quiere decir nacer de agua y del Espíritu. Un estudioso de la palabra de Dios, el doctor Víctor Paul Wilwell, en su libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy, en un apéndice del libro, ¿no?, de usos y usanzas de la palabra neuma, que quiere decir espíritu, declara lo siguiente con respecto a Juan 3, versículo 5. Dice: el que no naciere de agua y de neuma, espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, la usanza de esta palabra quiere decir agua espiritual. Jesús también enseñó a la mujer junto al pozo que Él era esa agua y que Él daría esa agua. También indica el origen del nuevo nacimiento. Eso es lo que enseña en su libro el doctor Wilwell. Ahora bien, ¿cómo llega el doctor Wilwell a esta conclusión, no? Bueno, en el versículo 5 de Juan 3 hay una figura de dicción que uno puede estudiar a través de diversos libros, y mayormente un libro de figuras de dicción hechas por el doctor Bullinger. Bueno, acá en el versículo 5 hay una figura que se llama endiadis. Bien, ¿esta figura en qué consiste?, dice Bullinger. Esta figura, que significa uno mediante dos, tiene lugar cuando se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Una de las dos palabras expresa la idea y la otra sirve para intensificar el sentido de la primera. Luego declara Bullinger en su libro:
Juan 3:5, el que no nace de agua y espíritu, literal, ¿no? No puede entrar en el reino de Dios. Dice Bullinger, nótese que no hay artículos en el original. La endíadis es evidente y es de agua espiritual o del espíritu que nos imparte agua. El agua espiritual representa el propio Espíritu Santo, dice Bullinger. Bullinger también nos dice el pasaje de Escritura que Nicodemo debería haber sabido. ¿Por qué? Porque si estamos en Juan 3, ¿no? En el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, el pasaje que debería haber sabido Nicodemo lo encontramos en Ezequiel. Si vamos un poquitito hacia atrás en la Biblia, antes de Daniel, Ezequiel, versículo 36. Recuerden que Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos y él se supone que era un estudioso de la palabra de Dios hasta ese momento, ¿no? Y este versículo debería haberlo conocido, entonces tendría que haber entendido cuando Jesucristo le estaba diciendo el que no nace de agua espiritual, o el espíritu que imparte agua. En Ezequiel 36, en el versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ven? Acá ya estaba profetizado, estaba declarado por Dios a través del profeta Ezequiel. Estaba dicho que Dios iba a poner de su espíritu y que iba a derramar agua limpia, que los iba a limpiar. Esto tendría que haberlo sabido Nicodemo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿cómo? ¿Vos sos maestro de Israel y no sabés que el que no nace de agua espiritual no puede entrar en el reino de Dios? Tenés que saberlo. Bueno, Nicodemo se ve que no estaba lúcido en ese momento, o estaba sorprendido ante la sabiduría del Señor Jesucristo y no llegó a entenderlo. También vamos a ver el relato de Jesús y la mujer samaritana para lograr mayor entendimiento de esto, ¿no? En Juan capítulo 4 vamos a ver que es agua espiritual, el que no nace de agua espiritual, está hablando el Señor Jesucristo. En Juan 4, en el versículo 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva. Agua viva, dice.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Ven? Ahora se entiende un poquitito más qué quiere decir agua espiritual. En el versículo 10 dice: si conocierais el don de Dios. ¿Ven? Le está diciendo acá a la mujer samaritana. El don de Dios es Espíritu Santo, y en el libro de Bullinger, en la figura, leíamos que agua espiritual simboliza Espíritu Santo. Agua espiritual y Espíritu Santo es lo mismo. En el versículo 14, que leemos: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, no está hablando de sed física, está hablando de sed espiritual. De esa sed está hablando. Recuerden en las bienaventuranzas cuando el Señor Jesucristo decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? No está hablando de sed cuando toma uno agua. La mujer samaritana sí hablaba de eso, porque no lo entendía. Lo discernía. Pero él estaba hablando de sed espiritual. Entonces, esa agua viva que el Señor Jesucristo iba a dar, iba a calmar esa sed espiritual. Vamos por favor, a Juan 7. Acá el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesucristo. No está hablando de nada físico, es imposible de que esté hablando de algo físico, del agua física, porque ¿cómo uno puede beber al Señor Jesucristo? Es imposible. ¿Ven cuando le dice a Nicodemo: el que no nace de agua espiritual no puede entrar en el reino de Dios? Está hablando de esto, lo está diciendo por todos los evangelios. Se puso en pie y alzó la voz, lo declaraba abiertamente, casi que lo gritaba. En Hechos 2, porque esto se cumplió, esta agua espiritual fue derramada en Pentecostés. En Hechos 2, en el versículo 38, ya una vez derramado Espíritu Santo, donde los 12 lo recibieron y hablaron en lenguas, y Pedro luego dio un discurso. Vamos a comenzar en el 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué dice? El don de Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la profecía de Ezequiel? Que decía: pondré en ustedes espíritu
de mi espíritu, dentro de ustedes. agua limpia, bueno, es esto. Es bautizarse en Jesucristo. ¿Qué es? Es esa agua, es Él. Él es el agua espiritual. Uno se bautiza y recibe Espíritu Santo. No es bautismo de agua, el agua física que uno puede encontrar. No, es agua espiritual. Lo viene declarando Ezequiel, lo viene declarando el Señor Jesucristo y lo está diciendo Pedro acá. Bautícese con agua, no, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis esa agua espiritual. Van a recibir Espíritu Santo. Bueno, volvemos a Juan 3 con la charla con Nicodemo. Juan 3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua espiritual, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, leámoslo de la forma positiva. De cierto te digo, el que nace de agua espiritual sí puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1. Ya Colosenses está dirigido a gente que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo y que ha recibido esa agua espiritual, que ha recibido Espíritu Santo. Entonces en el 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? El que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, el que nace de agua espiritual, sí puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Acá lo vemos. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Ya es automático. Uno renace, nace de arriba, percibe el reino de Dios y nace de agua espiritual y es trasladado al reino. Ya espiritualmente, a los ojos de nuestro Padre, estamos en el reino celestial. Nosotros estamos sentados en la iglesia, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, por eso es cuerpo de Cristo. Espiritualmente estamos sentados a la diestra de Dios, estamos con Cristo. Falta solamente que Él venga a buscarnos y seamos transformados en cuerpo espiritual, porque el reino de Dios no es carne, ni comida ni bebida, no es carne, es espíritu. Bueno, falta eso nada más, que la cabeza venga a buscar y redima nuestros cuerpos mortales. Y en 1 Corintios 12, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ven lo del agua espiritual? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor Jesucristo decía: el que tiene sed espiritual, venga a mí y beba. Eso es lo que quiere decir nacer de agua y nacer de espíritu. Es recibir el Espíritu Santo, es nacer de agua espiritual. Por último, le voy a leer este versículo 13 en una versión castellano antiguo. El versículo 13 de 1 Corintios 12. Dice en esta versión: porque el mismo Espíritu Santo, del que todos hemos bebido
y por el que todos hemos sido bautizados, es el que nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo, que es uno solo, a pesar de que seamos unos judíos y otros gentiles, o unos seamos esclavos y otros libres. Es esta agua espiritual, es el nacimiento espiritual el que nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Hoy día somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza, y esto es lo que les estaba profetizando el Señor Jesucristo a Nicodemo, que si hacían estas cosas iban a percibir y a entrar automáticamente en el reino de nuestro Padre Celestial. Seguimos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por habernos dado de esta agua, Señor. Gracias porque en este día y en este tiempo disponemos de este Espíritu Santo en nuestro interior que corre como un río de agua viva. Gracias por esta enseñanza, por este saber. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que ha entregado su vida para que tiempo después podamos nosotros tener este privilegio. Gracias por este cuerpo al que pertenecemos, que por medio de esta identidad que nos une a todos, podemos disfrutar y podemos dar a conocer lo que viene, el reino venidero tuyo, Señor, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esto, porque podemos entenderlo, podemos discernirlo, y podemos compartirlo con otros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén.